Por Pues ya ejemplo, estuviéramos en INDECAC, maestro. ¿Qué anda haciendo? no, Órale, es Cris. que es lo que les iba a decir, él ha sido perito, director de periciales, Ministerio Público, juez, entonces tiene un perfil muy amplio. Hemos andado en muchas partes, ya tenemos 20 años, más o menos, veintitantos años en esto, 25, 24 años en el sistema y pues hemos andado en varios lugares y, pues tenemos ya la experiencia práctica del área criminalística, del área ministerial, como defensor, como docente, y pues ahora en la función jurisdiccional. Y un aprecio a todas y todos ustedes por sus palabras, por la opinión que tienen a mi persona. En verdad se los agradezco y les externo un abrazo fraternal muy fuerte. Lo Muchas gracias. conocemos, maestro. Y aparte, también capacitador y maestro, hay que decirlo, ¿Y por porque qué no nos lo habías igual presentado, que... Carlita? No sé, sí, andaba muy metido en la función jurisdiccional, porque él sabe que siempre hay... De hecho, yo lo voy a decir, yo lo conocí a él siendo mi maestro. Yo al maestro Isaías Sí, lo conocí porque él me capacitó hace... ¿Cuántos años, maestro? fue Sí, como en 2000, ¿qué te parece? 2011 por allá más o menos. sí, yo lo 2011. conocí a él como mi capacitador y de ahí dije... Y luego, bueno, ya tuvimos la oportunidad después de estar capacitando juntos, hacer buena amistad en el camino del sistema acusatorio y es un gran maestro, un gran juez y un gran ser humano, igual que la magistrada Gris, por supuesto, que anda también metida en todo, ¿o no? Mi querida Gris, tienes apagado el micro. Perdón. Sí, ya nos vamos a tranquilizar, pero como tenemos, maestro Isaías, le anticipo, estar en INDECAJ es algo así como trata de personas por la explotación que No, no, hace no se Cris Ortega preocupe, de nosotros. O estoy, sea, estoy todos acostumbrado, los ¿eh? verbos rectores de esa ley, todos los Sí, materializa. estoy Todos, sábado, acostumbrado domingo, o con sea, otras instituciones que colaboramos, es más o menos la misma dinámica que somos Es el premio a la explotados. excelencia. Yo siempre les digo, Sí. por buenos los piden, ¿yo qué hago? Somos no. explotados docentemente hablando. O Mira, sea, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, Cris, pero le voy a dar una queja a la doctora Carla y a ¿Qué su señoría pasó? Osorio. ¿Qué O pasó? sea, me dice, fíjese, doctora, me dice hace como una semana, por favor, ayúdame con una clase, porque no les gustó. El maestro, le dije, yo entro de cascajo y de relleno, ¿o qué? Nada más porque no les gustó. Ahora yo tengo que entrar a sacrificar 2 días de mi semana porque a tus alumnos no les gustó. Fuera siendo. Y ahí me tiene dando clases. Pero así es me que la dijo. vieron dando taller de inicial y me dijeron en maestría, ¿cómo no nos puso a la magistrada que nos denos un taller? Pues bueno, Ahí hay que, está, hay que complacer a los alumnos. Por eso yo le dije, ese es el premio a la excelencia, porque te exacto. vieron, te escucharon Pero tu dando este planteamiento taller. fue mal. Tienes que entrar porque el otro no les gustó. Fíjate. A Ya, los alumnos cállate. de ¿Qué diría usted, INDECAC, doctora Carla? ¿Qué a diría? los alumnos de Oye, INDECAC lo que pidan, ¿no? ¿O A no? sí, ver, pero ¿qué diría usted si le hablan y le dicen, tienes que entrar pues porque el otro somos no? amigas, te digo Ay, la verdad, ¿verdad, Carlita? O sea, Oigan, ya estamos transmitiendo. bye. Oh, me, perdón, me perdón, perdón, avisan. Ya ves, perdón. Bueno, Griselda. Ok, bueno, pues ya estamos en vivo. Muy buenas tarde, creo. noche a todos, ya noche, muy buenas noches a todos. Hoy, de verdad que este panel ni Obama lo tiene. Vean nada más a quién tenemos aquí. Y de verdad yo agradezco a todos ellos, como pueden escuchar y ver, de verdad de lo que más agradezco en esto de mi trabajo, que le llamamos trabajo, es esta parte, que compartimos esta amistad, estas relaciones, esto que a veces más allá de la clase. Y hoy estamos aquí para una gran presentación de este libro por demás, ya, por todo el foro jurídico, se ha escuchado, se han hecho presentaciones, se ha hablado. ¿Y quién no conoce a mi querida Carla Prat Corso, que hoy viene a presentarnos este libro para el foro jurídico de INDECAC de medidas cautelares en el proceso penal, editado por la editorial del Centro de Estudios Carbonell? Y bueno, pues tiene un panel de lujo, mi querida Carlita Prat, a quien le doy la bienvenida, como siempre. Todos sabemos que es de las estrellas de INDECAC, de las estrellas del foro jurídico. Mi querida Carla, gracias de verdad, y sobre todo muchas gracias por traer a INDECAC este libro. Cris, al contrario, gracias a ti, a la comunidad Indecac, siempre abriéndonos las puertas, siempre buscando como comunidad Indecac mejorar los temas jurídicos. Para mí es un enorme honor poder estar hoy presentando el libro contigo,
con toda la comunidad y además con tres grandes abogados, grandes operadores del sistema acusatorio, como la magistrada Griselda de Coahuila, el juez Isaías de Chihuahua y el juez Eduardo Osorio, que está trabajando actualmente en Querétaro. Para mí es un honor, son tres personas a las que admiro muchísimo en su trabajo jurisdiccional, que además han trabajado mucho el tema de prisión preventiva y medidas cautelares desde su trinchera. Y por supuesto, INDECAC también. Gracias a ti por la invitación, es un gusto y feliz cumpleaños, por cierto, atrasado. Muchísimas gracias. Ya por fin llegué a la mayoría de edad internacional. ¿No? Lo importante dicen que es cómo nos sentimos. Yo los agradezco muchísimo. Y bueno, pues mi querida Carlita ya ha mencionado quienes están aquí. De verdad, para mí es un gusto recibir por primera ocasión al maestro Isaías Flores Gómez y que es nuevo aquí en Indecac y será un gusto. Y yo no quiero quitarles más tiempo, yo quiero que los escuchemos a ellos. Me han comentado que la dinámica precisamente, mi querida Gris, será que inicie el maestro Isaías por un tiempo de 10 minutos, después continuará mi querida Griselda Lizalde Castellanos, después nuestro querido doctor Eduardo Osorio y vamos a concluir pues evidentemente con la autora de este gran libro, mi querida Carla Prat. Y sin más, porque el público los quiere escuchar a ustedes, no a mí. Entonces vamos a iniciar con el maestro Isaías Flores, por favor. Adelante, maestro. Hola, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí está bien encendido el micrófono. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente agradezco muchísimo la invitación de estar aquí este día, de estar aquí el día de hoy. Eh, pues es un placer comentar este libro de mi amiga, la maestra Carla Prat, eh, a quien, pues, como ya se mencionó, tengo el honor de conocer desde hace ya bastante tiempo, algunos años. No voy a decir cuántos para que no entremos en la dinámica de sacar edades, pero sí ya algunos años. Y a quien tengo que reconocer, como ella quizás lo mencionó en algún momento, conocí porque me tocó, tuve la fortuna, la honra, la dicha, el honor más bien de ser su capacitador durante el proceso de capacitación del sistema penal acusatorio. Y pues eso me llena de una gran satisfacción porque ella ha demostrado hasta la fecha con creces el conocimiento, el dominio que tiene del sistema. Eh, Como su maestro, capacitador, docente, no sé cómo llamarlo, pues me tocó aportar un granito de arena. Y como se dice normalmente, el alumno supera al maestro. Y aquí la alumna ha superado, pero con muchísimo, por muchísimo, al maestro. Aportamos nuestro granito de arena al compartirle lo que fueron nuestras experiencias en el inicio del proceso penal acusatorio, del sistema penal acusatorio, el que denominábamos nuevo sistema en su momento, ¿no? Que ya no es nuevo. Este, el sistema creo que así ya va rumbo a la adolescencia en México. En Chihuahua ya va casi a la mayoría de edad, y ya no está nuevo, pero eh, pues aportar nuestras experiencias en el sistema, en este proceso de capacitación. Ella lo asimiló de la manera más brillante que pudo haberlo hecho una persona. Reconozco, sí, que tenemos otras personas que son excelentes exponentes del sistema, como mi amigo el juez Eduardo Osorio, que está aquí también presente en la transmisión, y muchos otros que no menciono por temor a omitir alguno y herir algún sentimiento en esa omisión involuntaria. Pero mi amiga, la maestra Carla Prat, a quien estamos en este momento honrando, a quien estamos rindiendo este homenaje por la presentación, no de su primer libro, porque ya son varios, entonces yo ya perdí la cuenta cuántos libros tiene ya del sistema acusatorio, este, y pues un libro más, un libro que tiene que ver precisamente con un tema tan importante, tan trascendental en el sistema acusatorio y que tiene tanta trascendencia para un impacto en todo lo que tiene que ver con los fines del proceso, como son las medidas cautelares. Venimos de un sistema que privilegiaba la prisión preventiva. De hecho, tenía como única medida cautelar la prisión preventiva. La propia resolución de término denominada auto de formal prisión, pues le daba esa connotación a lo que era los fines de ese sistema, privar de la libertad a una persona durante la tramitación de un proceso para que esa persona pudiera probar su inocencia. El paradigma cambia con el sistema acusatorio
y se privilegia lo que es la presunción de inocencia, incluso se eleva a rango constitucional, como todas y todos ustedes lo saben, en la reforma de 2008. Y con ello, pues privilegiando la presunción de inocencia, tenemos lo que es la excepcionalidad de la cautela. La regla general es que una persona enfrente un proceso penal en libertad, pero cuando existe alguna necesidad de utilizar una precaución, es el equivalente a hablar de medidas cautelares, utilizar una precaución para evitar un riesgo que pudiera visualizarse durante la tramitación de ese procedimiento, principalmente durante ya el inicio del proceso, podemos optar por utilizar mecanismos que la propia ley, constitución y en su caso la ley procesal, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente, nos proveen como operadores del sistema. El Ministerio Público le corresponde pues solicitar a la autoridad jurisdiccional estas medidas cautelares, las cuales tienen finalidades específicas. En el primer capítulo, capítulo 1, me, me toca a mí, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Sí? No quiero equivocarme. Capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de las medidas cautelares de mi amiga Carla Prat, pues habla de esas generalidades y habla de esa reforma en materia de justicia que introduce precisamente este reconocimiento al derecho humano a la presunción de inocencia, consagrado en otros instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, eh, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pues precisamente de esa excepcionalidad de privar de la libertad, de restringir un derecho humano como es el derecho a la libertad, tenemos que ver a las medidas cautelares como excepcionales, operan bajo ese principio, bajo el principio de excepcionalidad. Estas medidas cautelares, como sabemos, solo pueden ser adoptadas cuando se advierta la presencia de uno de esos riesgos. Y esos riesgos tienen que ver precisamente con que alguno de los fines del sistema, del proceso penal incluso, establecidos en el artículo 20 constitucional y 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se vea en riesgo, que no se pueda cumplir con alguno de esos fines, que son, uno, proteger al inocente, que el culpable no quede impune, que se repare el daño causado, ¿sí? Y el esclarecimiento de los hechos. Si alguno de esos fines no se encuentra en riesgo por alguna razón, aquí es donde la autoridad jurisdiccional, a petición de parte, a petición del Ministerio Público, tendrá que valorar bajo una principio, que es el principio de proporcionalidad y otros principios como es el de idoneidad y necesidad, tendrá que valorar a través de ese test de proporcionalidad si adopta una de estas medidas cautelares para evitar uno de esos riesgos. En el capítulo 1 del libro de Carla encontramos pues precisamente esto que es la finalidad de las medidas cautelares, que es proteger, ¿sí? O tutelar o evitar alguno de estos riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Lo sabemos, es el peligro de sustracción a la acción de la justicia de la persona que está siendo procesada, el riesgo de obstaculización del proceso. Si la persona se sustrae a la acción de la justicia, pues queda en pausa el proceso penal porque no podemos juzgar a personas en ausencia y por lo tanto los fines del proceso, como pueden ser el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, considerándolo desde este momento o bajo esta perspectiva de la cautelar como inocente desde un punto de vista a la víctima, también debemos tutelar a aquella persona que está siendo procesada y que es inocente o se presume inocente hasta que no quede demostrado lo contrario. Y finalmente, pues también otro de los fines, que los daños causados por el delito se reparen, pues queda en suspenso y por ello pues no se estarían cumpliendo con estas finalidades. Si la persona se sustrae, están en riesgo estas finalidades. Si la persona representa un riesgo para la investigación porque puede alterar datos o medios de prueba o puede influir en lo que las personas puedan declarar en un futuro durante la etapa de juicio, también está en riesgo los fines del sistema porque el esclarecimiento de los hechos no quedaría realizado. Y finalmente, el tercero de los riesgos es un riesgo para la comunidad o para la víctima, una protección que debe verificarse en la víctima a efecto de que no sea revictimizada bajo una revictimización primaria o directa, o bien una revictimización secundaria, y o bien un riesgo tanto para los testigos o la comunidad, es lo que dice el artículo 170. Estas finalidades, pues, tienen que
protegerse a través de estos mecanismos que la propia ley establece, que son las medidas cautelares. Tienen que ver con la presunción de inocencia porque operan bajo este principio de excepcionalidad y debe considerarse siempre que una medida cautelar no es, no es una pena, no es una sanción, sino son un instrumento bajo el principio de instrumentalidad, precisamente para evitar alguno de estos riesgos a los que me estoy refiriendo. En este capítulo 1, denominado Las medidas cautelares y sus generalidades, la maestra Carla Prat aborda de manera brillante todo lo que tiene que ver con este tema, todo lo que tiene que ver con los antecedentes de la reforma constitucional de 2008, lo que tiene que ver precisamente con la introducción de este derecho humano reconocido ya por nuestra Constitución, derecho fundamental que es el derecho a la presunción de inocencia, y por lo tanto que en algún caso en que se encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines del proceso, entre entonces las medidas cautelares bajo una de estas finalidades previstas por la propia ley, por el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para ello, en el capítulo 2, Carla aborda la diversidad de medidas cautelares. Mencioné que en el proceso anterior, al que denominamos proceso inquisitivo mixto, le denominamos proceso tradicional, y que es un proceso de corte inquisitivo mixto, no es inquisitivo puro, sino que tiene también algunos elementos del acusatorio, como puede ser precisamente la acusatoriedad, valga la redundancia. Solo teníamos la prisión preventiva. Aquí ya tenemos un catálogo de medidas cautelares, 14 para ser precisos, en nuestra legislación procesal actual, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y estas medidas cautelares tienen que ver o están redactadas en este catálogo de 14 medidas cautelares de una forma en la que van de menos a más, es decir, atendiendo a otro principio por el que operan las medidas cautelares, que es el principio de mínima intervención. Adoptamos las medidas cautelares cuando son necesarias, pero una vez que hemos previsto la necesidad de adoptar esa medida cautelar, es decir, eh, romper con ese principio de excepcionalidad y tener que adoptar una medida cautelar porque ya advertimos la necesidad de acuerdo a los fines que persiguen, pues tenemos ahora que observar como autoridades jurisdiccionales a petición del Ministerio Público y en su caso a petición de la víctima, también tiene la posibilidad de solicitar medidas cautelares, eh, ver cuál es, si la medida cautelar solicitada que advertimos necesaria es idónea. Es decir, si esa medida puede cumplir con la finalidad que se ha propuesto, evitar la sustracción, evitar el riesgo para la investigación o evitar algún peligro para la víctima, los testigos a la comunidad. Si esa medida cautelar puede cumplir con esos fines, ahora dentro de esa necesidad tenemos, y de esa idoneidad, tenemos que verificar la proporcionalidad, es decir, en qué medida vamos a afectar los derechos fundamentales de las personas, como pueden ser derechos a la libertad de tránsito, perdón, como, discúlpenme, como puede ser el derecho a la libertad plenamente, como puede ser la privación de la libertad de la persona, y ver en qué grado vamos a hacer esa afectación, ¿sí? Me refiero a que si la única medida cautelar posible es la que está solicitando la representación social, entonces verificar si no hay otras medidas cautelares que sean menos lesivas que la que se está solicitando, que sea la menor afectación a los derechos fundamentales de las personas bajo este principio de mínima intervención. Y para ello, pues tenemos este catálogo, como le mencionaba, de medidas cautelares previstas en el artículo 155, que son desde la presentación periódica, que digamos, en el lenguaje común de quienes nos dedicamos al proceso penal, le denominamos la firma, y le denominamos la firma porque el procesado acredita su presentación periódica estampando una firma, ya sea autógrafa o digital, mediante mecanismos electrónicos, ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares. Autoridad que también aborda Carla en el primer capítulo. En el segundo capítulo, pues habla de este catálogo, hablamos de la presentación periódica y distingue brillantemente, Carla, entre lo que son las medidas cautelares de carácter real y las medidas cautelares de carácter personal. Si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales no se refiere de esa forma tan expresa a las medidas cautelares, sí encontramos medidas cautelares de carácter real bajo la figura
de lo que el Código Nacional ha denominado providencias precautorias. Las medidas cautelares de carácter real, recordemos, en un concepto de teoría general del proceso, se refieren a medidas de carácter patrimonial, es decir, para asegurar alguna finalidad de carácter patrimonial, como pueden ser en la figura de las providencias precautorias de nuestro código, el embargo precautorio, como puede ser el aseguramiento o inmovilización de cuentas. ¿Sí? Para asegurar que, dice las finalidades de estas providencias precautorias, el pago de la reparación del daño, es decir, lo referente a la pretensión reparatoria, ya sea del Ministerio Público o de la víctima. Y por lo que hace a las medidas cautelares de carácter personal, son aquellas que tienen como finalidad evitar alguno de los riesgos procesales. Entonces, en el artículo 155 encontramos una coincidencia entre medidas o la denominación de medidas cautelares de carácter personal y la denominación de providencias precautorias que podemos considerarlas medidas cautelares de carácter real, que son el embargo precautorio y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Cuando hablamos de medidas cautelares de carácter real, en la forma otorgada por el legislador en nuestro código, las providencias precautorias, hablamos de providencias que se adoptan para fines patrimoniales, para garantizar reparación de daño principalmente. Pero cuando hablamos de medidas cautelares de carácter personal, como puede ser su homónima, que es el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas bancarias, las finalidades que persiguen son las del artículo 154, 155, 152, 153, 154, y que es evitar la sustracción. A veces confundimos y solicitan los operadores del sistema embargo precautorio para garantizar reparación del daño fundados en el 155 fracción segunda. ¿Me explico? O la otorgación de el otorgamiento de la garantía económica fundados en la fracción segunda. Pero la realidad es que la fracción segunda del 155 se refiere a evitar una sustracción, por decirlo de esta manera, y van graduándose ese nivel de acuerdo al principio de mínima intervención. Y la maestra Carla Prat, Carla, mi amiga Carla, tengo el orgullo de decir eso, que es mi amiga Carla, aborda de una manera brillante esa distinción entre medidas cautelares de carácter real y medidas cautelares de carácter personal. Y nos explica también de forma por demás excelsa lo que es cada una de estas medidas cautelares, qué es presentación periódica, qué es garantía económica, qué es embargo de bienes, qué es inmovilización de cuentas bancarias, así hasta llegar a la última de las medidas cautelares, hasta la última ratio, que es precisamente la prisión preventiva. Obviamente la prisión preventiva merece un tema aparte, lo trata en un capítulo 3, precisamente por su complejidad y por su polémica que ha generado lo que son las dos, digamos, modalidades de prisión preventiva, la llamada prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Quiero comentarles, quiero compartir a la audiencia, como Carla lo trata de manera también por demás brillante en el libro, de la existencia de la prisión preventiva justificada, que en su caso debería de ser la única medida cautelar de este tipo, privativa de libertad, que existiera en el catálogo de medidas cautelares. Y quiero compartirles mi experiencia. En el 2007, cuando iniciamos en Chihuahua el sistema acusatorio, 2008, cuando lo iniciamos en la ciudad donde yo desempeño mi función jurisdiccional, Ciudad Juárez, que no la desempeñaba en ese momento, es decir, en ese momento mi función como operador no era la de juzgador, sino era precisamente la de Ministerio Público, no teníamos la prisión preventiva oficiosa. No existía en la Constitución un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Y no por ello se derrumbaba el mundo ni se derrumbaba la seguridad pública. ¿Por qué? Porque como operadores jurídicos, agentes del Ministerio Público, teníamos que justificar la imposición de la medida cautelar. Y en muchos casos, en delitos de muy alto impacto, en delitos graves, evidentemente obteníamos de la autoridad jurisdiccional la medida cautelar de prisión preventiva porque teníamos la posibilidad de justificar por qué esa persona representaba un riesgo, alguno de los riesgos previstos en el código. En aquel tiempo no teníamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, operábamos con un código estatal y aún así teníamos esas herramientas en el código, esas herramientas procesales para poder tutelar, en su caso, los derechos de las víctimas o los derechos de la sociedad. En la reforma de 2008, por alguna razón, el constituyente, el poder reformador a través del constituyente derivado, pues
vio la necesidad de establecer un catálogo y de, digamos, establecer este resquicio, esta rebaba que queda del sistema inquisitivo, que es la oficiosidad, considerando que por un delito de cierto tipo, de cierta naturaleza, se tenga que adoptar una medida cautelar tan gravosa como es la prisión, ¿sí? Preventiva. Y entonces ahí nace lo que ahora para nosotros es en la doctrina procesal penal la distinción entre lo que es la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Creo que de manera brillante, ya para terminar con mi participación, Carla trata lo que es esa inconvencionalidad de prisión preventiva oficiosa, que no es algo que no sepamos, es algo como operadores jurídicos, es algo como juristas mexicanos, sabemos y lo sabemos porque lo hemos estudiado, lo hemos analizado y no solo por eso, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho y nos lo ha reiterado en muchas sentencias, ¿sí? De la Corte referente a este tema de medidas cautelares, pero específicamente en dos sentencias que tienen que ver con el Estado mexicano. La sentencia del caso Sonpaxle Tecpile contra México y la sentencia del caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México. En esas dos sentencias, la Corte nos ha recordado, porque no es algo que no supiéramos, que imponer prisión preventiva de esta forma es violatoria del derecho humano a la libertad personal, es violatoria del derecho humano a ser oído por una autoridad jurisdiccional, es violatoria del derecho humano al debido proceso. En síntesis, es violatoria de derechos humanos. No quiero polemizar, el tema es por sí mismo polémico, o sea, no necesito yo ni siquiera que generar polémica, pero creo que en México debe entrar en un camino en el cual analice, ¿sí? Verdaderamente el que no necesita la prisión preventiva oficiosa, en que lo que necesita es fortalecer a sus operadores jurídicos para que puedan, con las herramientas que el propio código nos otorga a los operadores, solicitar la cautela en aquellos casos que realmente sea necesario. Y en aquellos casos que no sea necesaria, pues no solicitarla, porque las medidas cautelares, como lo establece Carla en estos capítulos a los que he hecho referencia, deben ser excepcionales, operando bajo los principios de excepcionalidad, bajo el principio de instrumentalidad, etcétera, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco mucho el espacio para compartir estas reflexiones. Espero pues que haya quedado comprendido todo de manera clara, pero sobre todo, pues, otorgar mi reconocimiento a Carla por este otro libro, porque no solamente es uno, es otro libro más de un tema tan importante como son las medidas cautelares y que evidentemente, como lo dije al inicio de mi exposición, la alumna superó al maestro con este material que ahora tienen ustedes a su disposición en este libro Medidas Cautelares, editado por Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Muchas gracias a todas y todos por escucharme esta noche. Híjole, qué gusto escucharlo y lo único que me resta es decirle a Carlita, ¿por qué no nos lo habías traído antes? ¿No? Pero bueno, vamos a continuar con mi querida Griselda Elizalde Castellanos, también docente titular de aquí de INDECAC, de la maestría de cursos, talleres. Y bueno, pues mi querida Gris, todos te quieren escuchar, les están dejando muchísimos mensajes en redes sociales. Adelante, por favor. Muy buenas noches, comunidad INDECAC. Primero que nada, agradecer. Agradecer a la doctora Carla Prat la coincidencia de siempre sumar en temas del sistema acusatorio. Hace poco estuvo acá en Coahuila, también en la presentación de su libro, y cuando ella nos invita a sumarnos a cualquier foro, a cualquier charla, la respuesta indudablemente siempre será un sí, como siempre obtengo yo esa respuesta de ella a cualquier oferta educativa que hemos sumado. Vemos gente de Coahuila aquí saludando. Saludos a la gente de Coahuila que hoy se está uniendo en esta transmisión en vivo. Desde luego, un gusto coincidir, su señoría Isaías Flores, y qué les puedo decir de su señoría Eduardo Osorio también. Ya son varios paneles en los cuales estamos compartiendo, disertando, y la obra que el día de hoy nos reúne en este foro de INDECAG es la de medidas cautelares, aclarando que es del editorial de Carbonell, lo pueden adquirir con Carbonell y si no directamente con la doctora Carla Prat. ¿Por qué hablar hoy de medidas cautelares? Miren, cuando yo tuve la obra a mi alcance, que confieso fue desde el año pasado que estuvimos en un foro académico, pues
no me esperé mucho para agotar la totalidad de la obra. La leí de capítulo 1 al capítulo 7. Son 7 capítulos los que nos brinda la autora en ello. Arrancando, desde luego, sobre el sustento de las medidas cautelares y nos va guiando de una manera metódica como lo es la doctora Carla Prat. Aquí veía yo comentarios en el sentido de lo objetiva que ella es en sus clases, cómo te va llevando de la mano uno a uno de los pasos. Y entonces arranca diciéndonos, no nos perdamos, los fundamentos de las medidas cautelares son estos. Después va identificando las 14 medidas cautelares con los objetivos que se describen en el artículo 153, de tal suerte que ilustra de manera por demás sencillo cuál es el planteamiento que tendríamos que hacer ante el juez de control. Pocas obras brindan la oportunidad de dar propuestas de lo que se define o lo que conocemos como una pauta y lo que hace cada operador dentro de la propia audiencia. Como sabemos, pues en su gran mayoría la doctora Carla Prat aparece siempre del lado de la defensa, pero no por ello olvida la actividad del Ministerio Público ni olvida la actividad del asesor jurídico. Entonces, sin duda es una obra que debe de estar en cualquier biblioteca de quien se jacte, por así decirlo, de ser un operador del sistema. Además de ella, nos brinda posicionamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los posicionamientos respecto a los cuales ha emitido nuestro más alto tribunal, en contraste con lo que se dice por la Corte Interamericana en los casos ya tan documentados por ella misma en sus cursos de inaplicación de prisión preventiva y debate de la prisión preventiva oficiosa. Estos dos casos que ya ha enunciado su señoría el juez Isaías Flores, en donde pues el Estado mexicano resulta condenado. También se da la tarea a la autora de explicarnos de manera muy metódica cada uno de los fundamentos que se contienen tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ello, dentro de estos 7 capítulos, pues nos va ofreciendo, insisto, una gama de oportunidades, de áreas de oportunidad que podemos desarrollar dentro de la propia audiencia inicial. Hacía yo una reflexión dentro de una actividad que tuvimos en días pasados. Y si hacemos una línea de tiempo, nos daremos cuenta que nuestra reforma constitucional fue en el 2008, que nos brindaron 8 años a los estados para implementarla, 2016, y que hoy es 2025. Y si hacemos una sumatoria, nos daremos cuenta que pues han pasado ya, ¿cuántos años? 17 a partir de la reforma. Y también rescato la reflexión que puntualiza la doctora Carla Prat en torno a que desde un inicio ella solicitaba la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa en cada una de sus audiencias, y eso nos lo documenta en la obra que hoy nos pone sobre la mesa. Convención de Viena, y los posicionamientos que se fueron dando en torno a esta figura que desde luego ahorita habrá de ahondar más y como el experto que es, su señoría, el juez Eduardo Osorio. No quiero restar más tiempo de la presentación porque creo que pues la figura del día de hoy, quien nos reúne el día de hoy, es la doctora Carla Prat y es ella quien pues se dará la tarea más allá de puntualizar el contenido de esta gran obra, que de cierto es que siempre se nos insiste a los operadores que nos demos a la tarea de compartir, y en ello me sumo porque hay poca literatura de quien, a la vez de ser un gran académico, combina la tarea con ser un gran litigante. Cuando se conjuntan esas dos cosas, el resultado no puede ser más que lo obvio, que es una obra de éxito como la que hoy nos está brindando la doctora Carla Prat. No es alguien que te esté hablando desde la academia, no es alguien que haya un buen día cursado determinado curso, maestría o doctorado, y que hoy, bueno, me doy a la tarea de escribir. Se agradece
para todo el foro jurídico, que quien brinda obras académicas como las de hoy, pues lo habla desde la práctica, desde el sinnúmero de audiencias en las cuales se ha posicionado y los resultados que han obtenido, no solo en un terreno del fuero común, sino también del fuero federal y los posicionamientos de los juzgados federales en torno a los argumentos que se han esgrimido en el curso de estas audiencias. Enhorabuena. Enhorabuena, doctora, por esta gran obra. Yo también me uno a lo que decía el compañero de Chihuahua, no sabemos en qué número de libro vamos, pero sí estoy cierta que poco se ha escrito sobre las medidas cautelares, que poca doctrina hay y que sin duda alguna esto va a llegar a sumar a tener mejores audiencias. Cierro diciendo, como siempre, que el sistema lo construimos todos, en el granito de arena que le aportemos en una audiencia y que si hoy México puede presumir de tener un mejor sistema que hace 2008, es por estas prácticas de quienes desde la trinchera que nos encontremos vamos sumando y vamos diciendo, bueno, ahora voy a ofrecer este argumento y voy a esperar que este juez me diga esto o argumente de una manera distinta. Sigamos construyendo este sistema de corte acusatorio y sigamos abriendo trincheras para tener lo mejor en este país. Y pues cedo uso voz en este momento para su señoría el juez Osorio. Y enhorabuena, doctora Carla Prat. Muchísimas felicidades por esta obra y ahorita pues abriremos un espacio tal vez para preguntas y respuestas. Gracias por todos los comentarios, que la verdad son muchos, doctora Carla Prat. Hay felicitaciones de todo la República Mexicana. Gracias, Foro de INDECAJ, por abrirnos este espacio. Y adelante, su señoría, juez Osorio, Cris. Si me Muchas permite, gracias. doctor Osorio, nada más para despedir al maestro Isaías Flores, tiene un compromiso y se tiene que desconectar. Y de verdad le agradecemos muchísimo esta intervención que ha tenido por primera ocasión en INDECAC. Y digo por primera ocasión porque seguro estoy de que lo vamos a tener aquí con actividades académicas. De verdad, mil gracias por compartir y por estar en esta gran presentación con mi querida Carla Prat. Ale, ¿le puedes activar el micro al doctor? Luego lo anda censurando, Cris. Primera vez que lo invite, ya lo está censurando. No, no, pues Está ya. Ahí está ya. Muchas gracias, porque no me dejaba activar el micrófono. Pues muchas gracias. Me despido. Como lo mencionó, tenemos que atender por un lado otro compromiso, por otro lado en la ciudad donde estoy ahorita tenemos mucho viento y está muy inestable la conexión. Tenemos una tormenta de polvo ahorita en curso, entonces es complicado. Les agradezco mucho. Me despido, Carla. Un abrazo. Eduardo, amigo mío, un enorme abrazo, un abrazo fuerte, un abrazo a toda la audiencia que nos está escuchando. Magistrada Griselda, un abrazo y por supuesto, Cris Ortega, muchas gracias por la invitación y un abrazo para ti. Un abrazo para todas y todas. Me despido. Que tengan una excelente noche y los dejo pues en la mejor compañía que es mi amigo el juez Eduardo Osorio y por supuesto mi amiga Carla Prat. Nos vemos. Muchísimas gracias. Un Gracias. gusto saludarlo, juez. Bye. Gracias por todo. Buena noche. pues bien, vamos a escuchar a nuestro doctor Eduardo Osorio respecto de esta gran obra de mi querida Carla Prat de medidas cautelares. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Es un honor estar aquí otra vez en INDECAJ. Gracias, Cris, por mantener siempre las puertas abiertas para eventos de esta importancia. Licenciada magistrada, colega Griselda, un honor, como siempre, platicar con alguien que tiene una idea y un pensamiento tan claro sobre el sistema de justicia, que está tan activa en la academia como elogia a Carla. Diría el dicho, ¿qué horas traes? ¿No? La licenciada Griselda combina también tantas horas de vuelo en lo práctico como en lo académico y además en toda la República, lo cual le ha permitido tener un panorama muy amplio de lo que es el sistema a nivel nacional. Y pues qué decir para quien es la maestra de muchos de nosotros, quien con su visión nos hizo incursionar en este sistema de justicia, que me parece que no terminamos de aterrizar, no sé qué piensen ustedes, pero constantemente reflexiono que en vez de haber quitado ese sistema que teníamos, haber desmantelado el sistema inquisitivo para implantar o implementar un sistema acusatorio,
Básicamente, sobre las ruinas de un sistema inquisitivo, edificamos un sistema acusatorio, pero esas ruinas normalmente se muestran constantemente. Hay algo que un magistrado español llama reminiscencia inquisitiva o inquisición subyacente, también le dice. Es decir, subyace en nosotros una mentalidad, un ADN inquisitivo, una memoria muscular inquisitiva que nos lleva a las aplicaciones e interpretaciones en ese sentido. Y prueba de ello es el tema de las medidas cautelares. Las medidas cautelares han generado una problemática tremenda para efectos del reconocimiento y el respeto a los derechos humanos a nivel nacional. La prisión preventiva oficiosa constantemente está ahí regresando y cada vez más fuerte, ¿no? Me recuerda aquel dicho que se le atribuye al Che Guevara, ¿no? Volveré y seré millones. Y cada vez que vuelve la prisión preventiva oficiosa, vuelve con más fuerza, con una mayor solidez y pareciera que cada vez es más difícil quitarla. Pero si nos ponemos a analizarlo, se explica con nuestra historia, donde vivimos en un sistema de prisión por regla general, donde la prisión se ve como un aspecto de efectividad del sistema penal de justicia, se ve como una equivalencia, tanto dice la maestra Carla Prat de esto, se ve como una equivalencia de justicia, se considera que libertad es impunidad y que prisión es justicia, y no es así. Y mucho de esa labor precisamente tiene que ver con una concientización para todos y el libro que hoy se presenta pues abona precisamente para eso. Es la sexta obra de la maestra Carla Prat, por supuesto que no la última, es más, no iba a ser la sexta yo sé muy bien por ahí que se estaba cocinando, pero la importancia de este tema generó que hiciera a un lado a la que iba a ser la sexta obra para que desarrollara esta sobre las medidas cautelares. Y pues además con la congruencia de una abogada que nunca dejó de combatir la prisión preventiva oficiosa en las audiencias y cuya visión de experiencia, academia, litigio por toda la República nos trae en este libro. Creo que yo, por ejemplo, tengo 23 años en el Poder Judicial de la Federación, 10 años como juez, y sin embargo, precisamente por el diseño del sistema donde el juicio debe ser lo último, por más de que tenga yo 10 años como juez, yo creo que tengo un 10% de número de audiencias de juicio que ha tenido la maestra Carla, así que su experiencia la hace acreditarse como alguien a quien tenemos que leer para que nos ayude a entender el tema de las medidas cautelares. Y quisiera centrar mi atención en el libro en un tema muy importante. No sé qué nos pasa, maestra Griselda, Carla, Cris, abogados que aquí nos acompañan, que muchos son colegas, alumnos, etcétera. Algo pasa con nosotros que tenemos un país en la Constitución, un país en las leyes, un país en la jurisprudencia y otro país en las salas de audiencias. Por ejemplo, las medidas cautelares, se dice siempre, se imponen, se piden y se imponen por todo el tiempo que dure el proceso. Cuando el artículo 153 nos explica la profesora, establece de manera muy clara que se imponen por el tiempo estrictamente indispensable para garantizar o para mitigar o neutralizar el riesgo procesal que le dio origen. Y contesta una pregunta que se hace muy constantemente y la contesta y la pone muy al modo de la maestra Carla Prat, con esa claridad y sencillez de comunicación que le caracteriza. Y dice, toda imposición de la medida cautelar, esto en la página 177, a quienes ya tienen el libro y a quienes lo vayan a conseguir, me refiero a esa página. Hasta la menos lesiva puede ser materia de revisión, ya que podemos en todo momento enfrentarnos a una situación bajo la cual el imputado demuestre la existencia de un riesgo mayor o por el contrario, dichos cambios requieran incluso que se revoque la medida impuesta. Y esta pregunta nos la hacen mucho, no sé si le parece, si coincide Gris y Carla. Nos preguntan muchísimo, oiga, ¿al cuánto tiempo de que me impida se puede revisar?
mañana, hoy en la tarde, pasado mañana, y si se revisa dentro de 2 o 3 días, se puede volver a revisar y así. Es más, no se puede, se debe. Y el capítulo 7 tiene que ver precisamente con la revisión de medidas cautelares, donde vamos a encontrar el contexto nacional e interamericano que nos brinda los dos enfoques que existen para revisar las medidas cautelares. Las medidas cautelares se pueden revisar para ver si han variado objetivamente las condiciones, como dice el artículo 161, pero también con otro enfoque para ver si las razones que determinaron su imposición se mantienen. Es decir, no tiene que ser cuando haya habido un cambio de condiciones, sino para analizar que esas razones que determinaron su imposición se mantienen. Y además, con el estándar interamericano que la maestra nos ayuda a entender y lo pone a nuestra disposición, me refiero específicamente al caso Carranza Alarcón, párrafos 82-85, pero ella incluso encuentra uno todavía más específico, que es el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, párrafo 117, es para revisar, sobre todo en el tema de prisión, que la medida sea absolutamente necesaria y esta carga le corresponde al fiscal. Así que este panorama que nos brinda en la revisión de medidas cautelares es en realidad muy enriquecedor. Ella y yo habíamos tenido siempre algunos intercambios sobre este tema. Yo usaba siempre Carranza Alarcón contra Ecuador como parámetro y ella, después de la investigación que hizo para este libro, me fue compartiendo sobre los precedentes que fue encontrando y efectivamente el caso eh, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez resulta ser todavía mucho más ilustrativo y mucho más certero. Así que, estimados colegas, el tema completo, aunque no lo parezca un libro así, más bien esto es como un extracto de perfume, un concentrado sumamente poderoso, donde en una obra muy bien escrita, con párrafos cortos, con un contenido conciso, pero lleno de sustancia, podemos encontrar todo el contexto que implican las medidas cautelares, qué son, para qué funcionan, cómo están diseñadas en el código, su dimensión interamericana, su dimensión constitucional, los precedentes más importantes que ha emitido la Corte Suprema y la Corte Interamericana al respecto. En estos tiempos donde las nubes grises se vuelven a poner sobre el proceso penal, específicamente en la fase de medidas cautelares, se agradece siempre poder contar con una obra que nos ayude a disipar esas oscuridades que se avecinan y que todo el tiempo nos amenazan. Maestra Carla, muchas felicidades, enhorabuena. Sin duda, una mujer ejemplar que quién sabe en qué momento saca el tiempo, la dedicación y demás para escribir 6 libros, ¿verdad, Gris? ¿Cuántos llevamos usted y yo? O Cris, ¿no? Y yo por ahí puras obras colectivas y ya la maestra Carla va en su sexta obra. La verdad es que mis respetos. Pero bueno, nos pone la vara para, para seguir sus pasos como en todo, como en la academia, como en el litigio y ahora también en la producción literaria. Muchas felicidades, enhorabuena y la verdad es que felicidades para el foro que tienen la oportunidad de recibir esta obra. Pues, ¿qué decir de mi querido doctor Osorio? De verdad, es un gusto escucharlo. Y si lo dice él, lo dice Griselda, lo dice gente que sabe, pues, ¿qué más podemos decir nosotros, no? Y pues bien, vamos a escuchar a mi querida Carla Prat. Los están siguiendo en redes sociales, tienen muchísimos comentarios, de verdad que son muy queridos por el foro jurídico, aparte de los que nos acompañan en Zoom. Y bueno, pues, Carlita, adelante. Cris, muchísimas gracias. Estoy inmensamente agradecida con todos. Quiero empezar, por supuesto, dándole las gracias a nuestra casa INDECAC, que siempre nos abre las puertas, que siempre se preocupa por fomentar este conocimiento jurídico. Además, en una época que hay que decirlo, es complicada, se ve complicada con todo lo que estamos viviendo, no nada más en el tema de prisión preventiva, sino pues con todos los cambios que está viviendo nuestro sistema. Quiero empezar agradeciéndole al maestro Isaías, que sé que se tuvo que retirar, a quien además debo decirle que
pues sí, fue de mis primeros maestros en el sistema acusatorio hace muchos años, a quien le aprendí muchísimo y que además es hoy un gran juzgador con una enorme experiencia y por supuesto sus palabras para mí son un honor. La magistrada Griselda, que siempre está organizando y está viendo qué hace para su Poder Judicial de Coahuila, sobre todo para mejorar lo que están haciendo en impartición de justicia en el estado, que además Coahuila siempre se ha caracterizado por tener grandes juristas y por supuesto la magistrada Griselda es el claro ejemplo de ello. Muchas gracias por sus palabras y por permitirme más compartir y por la invitación hace poco que estuvimos por allá en Coahuila presentando la obra con los grandes jueces y magistrados del estado. Y bueno, por supuesto con el juez Osorio, que además es un honor poder compartir con él, entre otras cosas, porque eh, hay que decirlo, quien fijó precedente en materia penal federal inaplicando la prisión preventiva oficiosa fue él. Hoy se dice fácil, porque hoy tenemos a Paxle Tecpile, tenemos García Rodríguez, pero en 2021, cuando él empezó a hacer, se necesitaba de mucho valor, no nada más de mucho estudio, para haber cambiado la historia de México en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Así es que para mí es un enorme honor compartir con grandes juristas a quienes admiro. A Cris, por supuesto que admiramos con el gran trabajo que ha hecho con INDECAG también. Muchas gracias por sus palabras. Quiero platicarles un poquito justo lo que decía el juez Osorio, por qué dejé de escribir momentáneamente la que iba a ser mi sexta obra para brincar al tema de medidas cautelares. De pronto pensamos, lo decía hace rato la magistrada Griselda, que llevamos ya muchos años en esto, que decimos, bueno, es que esto ya es 2008, ¿cuántos años llevamos implementando el sistema acusatorio? Asumimos que hay muchas cosas que entendemos, que tenemos claras, y me atreví a pensar que eso no era cierto en el tema de medidas cautelares y por eso quise escribir sobre este tópico, porque claro, hay que decirlo, la revolución empezó a venir cuando nos notifican primero Sompaxle Tecpile, esta primera sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano en tema de medidas cautelares. Luego viene la segunda sentencia condenatoria de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, el caso García Rodríguez, que lo mencionaban hace un ratito los tres. Y esto empieza a traer una revolución tremenda. Primero, con el tema de si es viable plantear revisión de medidas cautelares o no. Luego, en el punto tan peculiar de que muchos juzgadores nos empiezan incluso a negar las audiencias para revisión de medidas cautelares. Y digo peculiar porque a mí por lo menos nunca me había negado una audiencia de revisión de medidas cautelares hasta que vino Son Paxle Tecpile y García Rodríguez. Y entonces, por supuesto, ya el debate sobre la revisión y modificación, o mejor dicho, imposición de alguna medida cautelar distinta. Y aquí entonces me empiezo a dar cuenta de que algo que yo creo que habíamos tenido entendido en estos años no era así. Y empiezo a escuchar muchas preguntas como, por ejemplo, ¿la revisión de medidas cautelares se puede contra cualquier medida? Porque creo que aquí hay muchos mitos. Hay quien dice que la revisión de la medida cautelar solo se puede para prisión y hay quien dice que es para todas las demás medidas, pero menos para la prisión. Y eso no es cierto. El Código Nacional es súper claro en establecer que cualquier medida cautelar puede ser materia de revisión en cualquier momento del procedimiento ordinario. Porque también ahí hay otro gran mito. Hay quien dice es que en juicio ya no se pueden revisar las medidas cautelares. Y eso no es cierto. Dos, algo que a mí me empieza a llamar muchísimo la atención es que empiezo a escuchar tanto en audiencia como en los foros, en los cursos, quien se pregunta, ¿los criterios de la Corte Interamericana son o no de observancia obligatoria? Y esto, perdón, pero creo que hoy es un momento en el que más que nunca lo debemos de tener clarísimo todos los abogados y nuestros estudiantes de derecho si nos están acompañando, porque desafortunadamente en las audiencias seguimos escuchando, y creo que la magistrada Griselda no me va a dejar mentir y el juez Osorio tampoco, argumentos como, su señoría, es que la Constitución está por encima de todo. Me ha tocado inclusive escucharlo de jueces, de magistrados, y nos preguntamos, ¿y dónde quedó entonces la reforma, una de las reformas más importantes que nos ha tocado vivir, la reforma en materia de derechos humanos de 2011, donde soltamos esa pirámide que le atribuyen a Kelsen, donde la Constitución estaba por encima de todo, y hoy entramos, o hace muchos años entramos, a este parámetro de regularidad normativa, donde además desafortunadamente se sigue pensando hoy en día en muchas audiencias, se sigue argumentando que la Constitución está por encima de todo, que hay supremacía constitucional, que los criterios de la Corte Interamericana no son de carácter obligatorio.
Y creo que eso es algo que debemos de tener muy claro en el tema de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque la riqueza en los criterios de la Corte Interamericana en tema de medidas cautelares es enorme. Van a encontrar en la obra, justo lo platicaba hace un momento el juez Osorio, que fue un tema que estuvimos platicando mucho en su momento, el tema de la revisión de medidas cautelares. Hay varios casos de Corte Interamericana que lo tocan desde una perspectiva bien interesante. Cuando los abogados planteamos revisión de medidas cautelares, cometemos, creo que, el error, en algunos casos, de solamente ver el 161 del Código Nacional. Y si analizamos ahí, lo mencionaba él hace ratito, Carranza Alarcón, Lapo Íñiguez, y no nada más, hay varios criterios más de la Corte Interamericana, nos abren un parámetro diferente para plantear revisión de medida cautelar. Y esa es una gran oportunidad para la defensa. Pero también recordemos algo, la Corte Interamericana en estos criterios, junto con algunos otros, establece la obligación que tiene la autoridad judicial de revisar periódicamente las medidas cautelares. Yo, como lo he dicho en reiteradas ocasiones y evidente es, no soy especialista en el tema de adolescentes, pero tengo buenos amigos que lo son, a quienes estimo mucho y que también son maestros de INDECAJ, por cierto, como la gran jueza de Guerrero Azucena, que es maravillosa y gran ser humano además. Me cuentan que en adolescentes así se hace, que en adolescentes revisan las medidas una vez al mes y que si revisamos los criterios de la Corte Interamericana, pues deberíamos de hacer algo muy similar y que muy pocos jueces lo hacen, pero además es una obligación poco conocida y que ahí los defensores además tenemos otro parámetro para plantear revisiones de medida cautelar. Dos, el tema, por ejemplo, de García Rodríguez, que es sumamente interesante en cuanto a, uno, tema pro persona para, por supuesto, analizar el tema de prisión preventiva oficiosa. Otra cuestión súper interesante del caso García Rodríguez. García Rodríguez, la Corte Interamericana, llevó a un parámetro que por lo menos a mí nunca se me había ocurrido y a mí por lo menos me sorprendió y me encantó. Explicó que la prisión preventiva oficiosa genera discriminación. Y claro, veámoslo muy sencillo. Podemos estar en cualquier sala del país. En esta sala tenemos a una persona que se robó un teléfono celular o le están señalando porque se robó un teléfono celular de 2,000 pesos de una casa, roba casa habitación. Tú te quedas en prisión preventiva oficiosa sin posibilidad de debatir, de argumentar, de nada. Y en la sala de junto tenemos una persona por un fraude de 2,000 millones de pesos y él sí tiene derecho a llevar su proceso bajo una medida cautelar distinta. Ministerio Público tiene la obligación de justificar por qué se le debe de imponer esa medida cautelar, etcétera. Y eso inminentemente nos lleva a entender esa discriminación. A ti te trato de una forma y a ti de otra sin que existan razones suficientes. Y eso fue otra cuestión que justo me hizo pensar en que quería yo escribir sobre este tema de medidas cautelares, analizar la enorme riqueza de los criterios que encontramos hoy de la Corte Interamericana en estos tópicos, que además, por ejemplo, analizar proporcionalidad, un tema bien importante y que ahí incluso no es un tema nuevo, eso trastocó nuestro Código Nacional, 168 fracción segunda. Y ese es uno de los errores más frecuentes cuando se imponen medidas cautelares o se debaten medidas cautelares de manera arbitraria. El típico argumento, su señoría, es que el máximo de la pena, la persona enfrenta una pena mayor a, y ya depende del caso, ¿no? 5 años, 15, 20, 40, 60, y seguritititito se va a escapar. La Corte Interamericana ya se ha pronunciado al respecto. Lo vuelve a hacer en Son Paxle Tecpile, lo vuelve a hacer en García Rodríguez. El máximo de la pena o la gravedad de la conducta no es razón suficiente para imponer una medida cautelar. Y ahí hay muchos elementos que si los abogados estudiamos con mayor cuidado, nos van a dar muchos mayores y mejores argumentos para resolver, para debatir y para argumentar. Otra cuestión que creo que es muy importante recalcar y que además me encanta que el maestro Isaías nos compartiera esa experiencia, hay mucha crítica sobre no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Y quiero dejar algo muy claro. La prisión preventiva es un mal necesario. La necesitamos en los sistemas de justicia. Hay personas que tienen que llevar su proceso
en prisión preventiva. Pero creo que mucho de lo que hemos argumentado, quienes incluso me atrevo a decir estamos compartiendo hoy este foro, es que sea siempre y cuando esté debidamente debatida, respetando los derechos de todas las partes a ser escuchados y que se imponga respetando también los parámetros del test de proporcionalidad que la Corte Interamericana ha considerado en reiterados casos. Sin embargo, aquí también viene un punto bien importante, la enorme obligación que tenemos los asesores jurídicos y los ministerios públicos. Y por eso quiero retomar el comentario que hacía el maestro Isaías. Veamos cómo Chihuahua empezó su sistema sin prisión preventiva oficiosa. Y recordemos que esa época de Chihuahua no era cualquier época de Chihuahua, era una época donde Chihuahua estaba pasando por momentos complejos y su sistema no tenía esta figura y funcionaba bien. Pero creo que aquí es donde entra la enorme importancia de que se capacite mejor a nuestros ministerios públicos, porque claro, para eso está la oportunidad de Ministerio Público de pedir una medida cautelar y justificarla. Sí hay que hacer una labor importante con su policía, por supuesto, pero entendamos que el que no exista la prisión preventiva oficiosa, de ser el caso, porque estamos todavía entre que existe y deja de existir, bueno, significa que los ministerios públicos siguen pudiendo pedir prisión preventiva y si está debidamente justificada, la gente se va a quedar en prisión preventiva. Y algo que también quise resaltar muchísimo en el libro, el trabajo de los asesores jurídicos. A mí me llama muchas ocasiones la atención que estamos en algún foro o en alguna conferencia y estoy segura que le ha tocado también a la magistrada Griselda y al juez Eduardo Osorio escuchar esto y de pronto vienen los asesores jurídicos quejándose, ¿no? Es que el Ministerio Público no supo debatir para que la persona se quedara bajo alguna medida cautelar. Y perdón, pero yo cada que escucho a un asesor jurídico diciéndome esto, lo pienso en mi cabeza. ¿Y usted dónde estaba? Porque recordemos que hoy la labor de la asesoría jurídica es sumamente importante para complementar la labor de un ministerio público. Sí, ya sé, el Código Nacional a los asesores jurídicos no nos permite pedir la prisión preventiva, pero si el Ministerio Público la pide, nosotros perfectamente podemos abonar en esa solicitud. Y eso traería su debate por sí mismo, en el que no voy a entrar porque también ahí se puede hacer una interpretación, un control difuso del código, etcétera. Sin la memoria no me falla, incluso hay una reforma ya presentada en este tema, pero claro, la realidad es que por lo menos lo que sí podemos hacer sin la más mínima duda los asesores jurídicos es abonar a hacer una buena investigación para que se impongan las medidas cautelares que son procedentes. De ahí la enorme importancia de que hoy ministerios públicos y asesores jurídicos analicemos con especial cuidado los parámetros para imponer una medida cautelar, hagamos un buen debate, hagamos una buena intervención en audiencia y que esto, por supuesto, genere que cuando se requiere una medida cautelar se imponga. No estamos viviendo un escenario sencillo y sé que a partir del 31 de diciembre empezamos a vivir un escenario todavía más complejo, porque se reformó el 19 constitucional, como ya lo sabemos. Sé que hoy hay mucho debate sobre si eso significa que la prisión preventiva oficiosa regresa o no. Y yo quisiera cerrar con esto con un par de reflexiones. Punto número uno. No perdamos de vista el artículo 27 de la Convención de Viena, Derecho de los Tratados. Si revisamos García Rodríguez, Son Paxlet Ekpile, la Corte Interamericana fue muy clara en establecerlo. Y claro, la Corte Interamericana con el enorme respeto y elegancia con la que siempre habla, pero en pocas palabras nos dijo, México, que no se te olvide algo. Tú te adheriste voluntariamente a la Corte Interamericana. Dos, que no se te olvide otra cosa importante. Tú voluntariamente dijiste que ibas a cumplir con lo que la Corte Interamericana establecía en sus determinaciones y en la Convención. Punto número tres, que no se te olvide el artículo 27 de la Convención de Viena, conocida como Derecho de los Tratados. Yo siempre digo que esto lo aprende uno en primer semestre de Derecho, pacta sunt servanda. ¿Para qué son los tratados? Para cumplirse. Saquémoslo del derecho. ¿Para qué son los compromisos? Que hagas con cualquier persona, con tu pareja, con tu familia en el trabajo, para cumplirse. Bueno, por supuesto que en el tema de tratados internacionales con mayor razón es así. ¿Y qué es lo que establece el artículo 27? Que los estados-nación nos obligamos a cumplir con esos tratados internacionales, sin importar incluso nuestra norma constitucional.
Lo digo porque hay quien dice, bueno, es que ahora la reforma del 19 constitucional ya prohibió cualquier tipo de interpretación y sí, pero ¿qué pasa con la Convención de Viena y su artículo 27.2? Algo que no perdamos de vista. Se está aplicando el 19 constitucional reformado, más allá que no comparto que pueda ser aplicable, por lo que ya expliqué, de manera retroactiva. Y ahí hay que recordar lo que analizó nuestra Corte, nuestra primera sala, en la reforma anterior al catálogo de prisión preventiva, porque los transitorios están copiados y pegados. Y eso significa que esa reforma no puede entrar en vigor hasta que se reformen las leyes en la materia. Este tema solito nos daría para una larga charla. Entonces, tengamos especial cuidado con esto, con la importancia que tiene hoy el principio pro persona. Y para terminar, un tercer punto, que el juez Osorio es quien, creo que a mí por lo menos me abrió los ojos de esa parte, el 19 constitucional. El 19 constitucional prohíbe una interpretación, sí, pero revisemos con cuidado una interpretación de qué tipo, porque lo que el 19 constitucional no está prohibiendo es que se lleve a cabo una selección de normas vía pro persona. Les queda el primero constitucional. Hay mucho por donde pelearlo. Lo sé, me ha tocado estar en audiencias donde el juez vuelve a imponer la prisión preventiva oficiosa, pero también hay que decirlo, seguimos teniendo juzgadores inmensamente respetuosos del debido proceso, de los derechos humanos y de todo esto que estamos platicando. Les pongo un ejemplo y si me han seguido en redes sociales, han visto que he estado compartiendo las últimas semanas un amparo de la jueza Marta Monroy, a quien no tengo el gusto de conocerla, pero la admiro mucho solo de haber leído su resolución con un brillante criterio, inmensamente respetuoso de la presunción de inocencia y de todos estos criterios que acabamos de aplicar o de explicar o platicar, donde justo ella determina que la prisión preventiva oficiosa incluso hoy sigue siendo materia que no debe de ser observada aún con la reforma del 19 constitucional. Tenemos todavía esperanzas. Si ustedes son del equipo que pensamos que la prisión preventiva oficiosa no debe de existir, la prisión preventiva tiene que existir, pero no la prisión preventiva oficiosa. Y nos quedan esperanzas, hay mucho que aprender, mucho que estudiar, mucho que nos permite seguir teniendo conocimientos para generar buenos debates. El tema de las medidas cautelares le falta mucho a esta historia. Quizá muchos pensamos que hace 2 años, cuando nos notificaron Sompaxle Tecpile, yo lo dije, se acabó la prisión preventiva oficiosa y me queda claro que me equivoqué. Le falta una enorme historia al tema de medidas cautelares. Vamos a ver qué va a pasar con ello, pero mientras creo que es muy importante que sigamos estudiando. Cris, muchísimas gracias por abrirnos este espacio, por invitarnos. Magistrada Griselda, un honor compartir como siempre con usted, un orgullo de Coahuila, lo decían hace rato, y yo diría que no nada más de Coahuila, del país. Juez Osorio, por supuesto, un enorme honor compartir a quien además yo admiré sin conocer por la valentía de no aplicar la prisión preventiva oficiosa y por supuesto a mi maestro, el juez Isaías. Es un gusto. Muchas gracias. Mi querida Carlita, y comenta el doctor Osorio que está presente en la sesión la jueza federal Marta Monroy. Qué Eh, honor. sí, pues un saludo a la doctora, no lo ubico, creo que tiene apagada la cámara. Pero qué gusto tenerla aquí con nosotros, que se haya sumado a esta presentación de mi querida Carla Prat. Y Carlita, en redes sociales y aquí están preguntando dónde adquirir el libro. Recuerden que fue editado por el Centro de Estudios Carbonet. Y bueno, pues Carlita, la información, por favor, para efecto de que puedan adquirir esta obra. Muchísimas gracias, Cris. Lo pueden encontrar en Amazon, Mercado Libre, cualquiera de mis otros 5 libros también. Y también me pueden dar seguir en Facebook, mandarme un inbox. Tenemos envíos a toda la República Mexicana. Y si les interesa cualquiera de los otros, de alguna de mis otras 5 publicaciones, también por ahí me pueden seguir. Y de verdad quiero decirlo, un honor que nos esté acompañando la jueza Marta Monroy. No tengo el gusto de conocerla, ojalá algún día la pueda conocer, pero tengo el gusto de leer sus resoluciones y de verdad es un orgullo para el Poder Judicial Federal tener jueces como, por supuesto, el juez Eduardo Osorio, la jueza Griselda, la magistrada Griselda, perdón, que está en Coahuila, con determinaciones que nos hacen seguir pensando y creyendo que tenemos jueces respetuosos de los derechos humanos y que resuelven conforme a derecho, sin importar las consecuencias, incluso las críticas. Ellos conocen su labor, respetan su toga y es un honor además poderlos saludar y compartir. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias. Y por respeto y atención a los ponentes, hoy no tendremos apertura de ronda de preguntas, es una presentación, les agradecemos mucho, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para todos los que están conectados en redes. Si ya los escucharon aquí juntos en una presentación, los invito, van a estar juntos mi querida Carla Prat y el juez Eduardo Osorio el 1 de mayo, festivo para todos ustedes. Van a dar un super taller de cateo desde las perspectivas del juez y el defensor. Ahí les dejo la información, de verdad, van a estar ellos compartiendo en este gran curso intensivo y bueno, cada uno desde su perspectiva. Entonces, pues mi querida Carlita, doctor Osorio, ¿cómo desearle éxito a quien siempre lo tiene, que ya lo tiene mi querida Carla? Y pues yo siempre agradecida de que nos traigas, Carla, estos libros a presentar aquí. Hoy el doctor Osorio me decía, ¿cómo el INDECAC tiene editorial? Sí, doctor. Entonces, ahí está la invitación para el doctor. Vamos 4 obras y espero, mi querido doctor, que pronto le podamos publicar. Con mucho gusto, prometo que sí. Y pues mi querida Carla, Griselda, ya saben, todos ellos son de INDECAC. Y bueno, pues muchísimas gracias, Carla, doctor Osorio, mi querida Gris, por este tiempo que han tenido a bien compartir con el Foro Jurídico de INDECAC. Recuerden que esta transmisión se queda grabada en la página para que ustedes puedan escucharla las veces que ustedes quieran. Mil gracias a todos, Gris, Carlita, Osorio, doctor Osorio y a todos. Buenas noches. Gracias, Cris. Gracias a todos y a la comunidad de INDECAJ. Excelente noche. Mil Un gusto y gracias. nos vemos en el curso de cateos. 1 de mayo, curso intensivo de cateo con el doctor Eduardo Osorio y mi querida Carla Prat. Muchísimas Ahí nos gracias. vemos. Gracias, gracias, Cris. Un abrazo. Feliz cumple. Gracias, gracias a Feliz todos. cumple, Cris.